Si te despiertas con la cara hinchada, con tensión en la mandíbula y con estrés desde primera hora de la mañana, este vídeo te interesa. Hoy te voy a enseñar una rutina muy simple de 5 minutos que uso yo aquí con mis clientas para ayudar a desinflamar el rostro y para activar el sistema de calma del cuerpo. Trabajaremos zonas relacionadas con el nervio vago, que es el nervio que ayuda a regular el estrés, la respiración y la recuperación del organismo. Y lo mejor de todo es que lo puedes hacer tú misma en casa. Cada vez hay más estudios que hablan acerca de la relación entre el estrés, el sistema linfático y la inflamación facial. Cuando el cuerpo está en modo alerta constante, el sistema linfático puede drenar peor y es más fácil despertarse con la cara hinchada, con ojeras, con la mandíbula tensa. Por eso en mi trabajo siempre digo algo. El rostro no se esculpe, el rostro se regula. Porque cuando regulamos el sistema nervioso, estamos ayudando al sistema linfático, al drenaje linfático. Entonces el rostro por sí solo cambia. Y hoy te voy a enseñar una pequeña rutina inspiradora en lo que hago yo en la cabina. Vamos a empezar con el paso 1. En este paso lo primero que vamos a trabajar son las orejas. En esta zona hay muchas terminaciones nerviosas que están relacionadas con el sistema parasimpático. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a coger el lóbulo de las orejas al mismo tiempo y vamos a inhalar profundo y vamos a exhalar al mismo tiempo que estamos pellizcando suavemente los lóbulos de las dos orejas al mismo tiempo y las empujamos ligeramente hacia abajo. Respiramos profundo. Exhalamos mientras hacemos estos movimientos con el lóbulo de las orejas. Tenemos que empujar hacia abajo y pellizcarlas un poquito. Las estiramos ligeramente hacia abajo. Esto lo vamos a hacer aproximadamente durante unos 20 segundos. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a subir a la parte superior de las orejas y la vamos a masajear con pequeños círculos. Las masajeamos con pequeños círculos. Esto lo que va a hacer es que va a enviar una señal de relajación al sistema nervioso. Lo hacemos también durante 20 segundos aproximadamente. La parte número 3 de este ejercicio va a estar focalizada en el cuello. ¿Por qué el cuello? Porque el cuello es una zona clave para el drenaje. Bueno, sí, se siente relajación, ¿eh? Después de hacer este ejercicio se siente relajación. El siguiente ejercicio que vamos a hacer va a estar enfocado en el cuello. ¿Por qué en el cuello? Porque el cuello es la vía de salida de drenaje de nuestro rostro. Entonces, vamos a hacer primero un lado y luego vamos a hacer el siguiente, ¿vale? Porque tenemos que tener mucha precisión al hacerlo. Vamos a coger desde el centro de la barbilla, por el cuello, muy despacito. Vamos muy despacito bordeando. Vamos a ir muy despacio bordeando. Subimos hasta debajo de la oreja. Arrastramos por el borde del cuello y lo llevamos a clavículas. Esto lo vamos a repetir 5 veces. 1, 2, subimos, bajamos por todo el contorno del cuello, del lado, 2, 3, 4 y 5. Repasamos. Subimos hasta debajo de la oreja y luego vamos bajando despacito. 4, 5, clavícula, 3, 4 y 5. Bordeamos otra vez, muy despacio. Tenemos que sentir como que el líquido se está moviendo.
y bajamos por abajo del lateral del cuello, 4 y 5, y activamos la clavícula y volvemos a repetir, deslizando. En este ejercicio se desliza y se drena. 4 y 5, clavícula 1, 2, 3, 4 y 5. Os tenéis que imaginar que estamos ayudando al sistema linfático a moverse hacia la zona de desagüe. 2, 3, 4 y 5. Repetimos por segunda vez. Bajamos por el lateral, muy suave. 5, clavícula. 3, 4 y 5. Volvemos. Mantenemos, bajamos. 3, 4, en 5 pasos y clavícula. 3, 4 y 5. Y última vez. Mantenemos, bajamos por los lados. 4, 5, clavícula. 1, 2, 3, 4 y 5. La verdad es que se siente una relajación muy buena en general y aún no hemos terminado. La verdad es que si sentís calor o relajación en toda la zona, eso es que lo hemos hecho bien, lo hemos hecho como debería de ser. El paso número 3, vamos a hacer como un drenaje facial. Vamos a sujetar la barbilla y con los nudillos, os podéis ayudar con un poquito de crema, con un poquito de aceite, vamos a deslizar desde la barbilla hasta las orejas. Es un paso sencillo pero efectivo. Tiene que ser una presión suave. Porque este movimiento lo que va a hacer es que va a ayudar a movilizar la linfa que se acumula en el rostro por las mañanas, especialmente en esta zona. 3, 4 y 5. Especialmente si nos levantamos con la cara hinchada, este ejercicio nos va a ayudar bastante. Sobre todo si retenemos líquidos, nos ayuda a descongestionar. O si hemos dormido mal, también puede ser. Lo podemos hacer en total por unos 30 segundos más o menos. 4, yo lo hago 5 para la demostración. Este paso es uno de mis favoritos. Vamos a hacer un tatareo, vamos a hacer una vibración. Porque ahora lo que viene aquí es algo muy curioso. Vamos a utilizar la vibración. Cerramos la boca y hacemos un sonido suave. Y al mismo tiempo nos ponemos las manos, colocamos las manos en los laterales, colocamos los dedos en los laterales del cuello. Y lo hacemos por 5 segundos. Se tiene que sentir una vibración. Si no la sentís, lo tenéis que hacer más alto. Este tipo de vibración puede ayudar a estimular zonas que están relacionadas con el nervio vago. Entonces, lo vas a hacer de 5 a 20 segundos se tiene que hacer la vibración. Porque realmente, después de los pasos anteriores, funciona. ¿Qué es lo que ocurre? Que después de estos movimientos, pues muchas personas notan, y además es que lo estoy notando, y eso que es la demostración, se nota el rostro más relajado, se nota que hay menos tensión, sobre todo en la zona de la mandíbula. Mira, yo hasta lo estoy notando en los pómulos. Se nota una sensación de calma, también lo podría describir así. Y si esto lo haces todos los días durante al menos una semana, es bastante probable que notes que tu cara, a medida de que pasa el tiempo, va a amanecer menos hinchada. Entonces lo que yo hago es que yo trabajo este tipo de regulación facial en el estudio en Rotterdam, combinando con masaje facial, con drenaje linfático y trabajando el sistema nervioso
en una misma sesión. Es como estamos yendo los terapeutas ahora mismo enfocados de esta manera, trabajar los diferentes conceptos, porque ahora tenemos muchísima más información de cómo está funcionando o cómo afecta el nervio vago para el rostro, que no depende solamente de los músculos, sino también depende de cómo está el estado de la persona y el estado del sistema nervioso. Lo que quiero saber ahora es que me digas si te levantas con la cara más hinchada o notas más tensión cuando estás más estresada. Entonces me lo dejas en comentarios porque os leo a todos, y si te interesa este tipo de trabajo natural para el rostro, porque está enfocado para el rostro lo que os estoy mostrando, suscribiros, ya que en este canal estamos hablando de drenaje linfático facial, de la regulación del sistema nervioso, técnicas naturales para mejorar nuestro rostro, y en los próximos vídeos te enseñaré más herramientas que utilizamos en cabina y más consejos profesionales, así que nos vemos en el siguiente.